Hola, bienvenidos al curso de derivadas y el tema de hoy es derivada de una constante k dividida por una función u. ¿Okay? Esto es la continuación. ¿Okay? Bien, normalmente este tipo de forma, es decir, es cuando nos ofrecen una función donde la constante está en el numerador y abajo está la función u. También puede darse de esta forma, es decir, donde normalmente arriba está la constante, pero abajo también puede estar la función u elevada a cualquier número. Veamos el siguiente ejemplo. Y es una función donde, observen, en el numerador está una constante y abajo está una función, es decir, un binomio que está elevado a la 2. Entonces, ¿qué forma tiene esta función? Su forma sería k sobre u, porque arriba tiene una constante y abajo una función. Y normalmente la derivada de esta forma dice pues que es negativo k por u derivada sobre u elevado a la 2. Pero esta expresión, este ejercicio, la u no está sola, la u está elevada a la 2. Entonces, normalmente sería esta forma, es decir, k sobre u a la n. Y su derivada es menos la constante que multiplica ¿a quién? Que multiplica a la derivada de u a la n, todo sobre u a la n a la 2. Observe que esto que está acá, esta forma, es la misma a la anterior, ¿ok? Y que al momento de derivar, ¿sí? Que es lo que quiero que observe, pues conserva lo mismo. Es decir, el negativo de la fórmula, la constante y la derivada de u. Es decir, la derivada de esa señora que está debajo, ¿sí? En este caso sería la derivada de u a la n, ¿sí? Todo dividido entre esa misma u elevada a la 2, pero en este caso es u a la n elevado a la 2. Entonces observen que es lo mismo, ¿ok? Bien, ahora vamos a escoger o seleccionar, bueno, la k, la u a la 2, vamos a escoger todo eso para finalmente reemplazar en la fórmula de derivada. La constante sabemos que es 7, la u es el binomio, es decir, 4x menos 2, es decir, todo lo que está aquí, mejor dicho, todo lo que está dentro del paréntesis viene siendo la u. Pero ¿quién es u a la n? U a la n es ese binomio, pero elevado a la 2. Muy bien, entonces decimos que la derivada de u a la n es igual a ¿qué? Bueno, busquemos. La derivada de u a la n se calcula de esta manera. Es decir, observen que en la u está elevada a un número y cuando algo está elevado a un número y se le aplica la derivada, entonces hay que aplicarle esta derivada, donde el exponente, que en este caso n, multiplica con u y se le resta el exponente de u, siempre se le resta 1 y finalmente se deriva esa u. Y esta u multiplicaría entonces a la n. Entonces, en nuestro caso, la n es igual a 2. ¿Sí? Porque es el exponente. Observen, el exponente de esa u. Y inmediatamente observen que ya lo estoy reemplazando en la derivada de u a la n. ¿Ok? Fíjense, aquí lo tengo en fórmula, pero aquí ya empiezo a reemplazarlo. Bien. ¿Quién es la u? Bueno, la u ya sabemos que, como se lo dije al principio, la u es el binomio. ¿Ok? Es este señor que está acá. Esa es la u. E inmediatamente ahí mismo lo estoy reemplazando. Observen cómo está en la fórmula. El 2 es la n que multiplica a la u.
Posteriormente, bueno, lo que tengo que restar sus exponentes y siempre restarle 1. En este caso su exponente es 2, observen acá, menos 1. Y por último me pide que todo eso, es decir, ese 2 con este binomio, tengo que multiplicarlo con la derivada de u, que ya ustedes saben que la u es el binomio. Entonces aquí voy a derivar esta u y lo reemplazo aquí en la fórmula. Observen que esta u tiene forma de una suma algebraica y que en la suma algebraica se deriva término y luego los demás términos, es decir, se deriva un término, luego se deriva el otro y así, de forma independiente es que se deriva cuando es una suma algebraica. En este caso observen, si como voy a derivar este primer término, fíjense que tengo una constante por x. Y cuando aplico entonces la derivada de una constante por x, ella me dice pues que tengo que derivar a la x y sabemos que la x, su derivada es 1. Ese 1 lo multiplico por 4 y ya tengo entonces la derivada de este primer término. Y posteriormente derivo la constante, que ya ustedes saben que la derivada de una constante es 0. A la final la derivada de u queda igual a 4. Algo muy sencillo pues. ¿Ok? Y ese mismo 4 lo estoy reemplazando en la fórmula de la derivada de u a la n. ¿Ok? Luego lo que me tocaría es simplemente multiplicar este 2 por este 4. ¿Ok? 2 por 4 es 8. Y me quedaría un 8 que multiplica a ese binomio 4x menos 2. Pero observen también que, bueno, ya muy bien, ya tengo entonces la derivada de u a la n, que es esto lo que tengo acá. Ya tengo la x, ya tengo la derivada de u a la n. Ahora necesito el u a la n elevado a la 2. Sabemos que u a la n es igual a todo lo que está abajo. Todo esto lo que está aquí abajo es u a la n, pero la fórmula de la derivada me pide u a la n, pero tiene que estar elevada a la 2. ¿Ok? Entonces, listo. Fíjense qué es lo que hice. Simplemente voy a dar un retroceso. Observen que u a la n es todo lo que tengo abajo. Es decir, fíjense todo lo que tengo aquí abajo del denominador. Pero la fórmula de la derivada me pide que eso que está abajo tengo que elevarlo a la 2. ¿Ok? Entonces, bueno, sencillo. Ese u a la n lo elevo a la 2 y que esa otra parte que está allí, ¿sí? Le coloco su corchete elevado a la 2. Y ya, entonces, ¿a qué es igual u a la n a la 2? U a la n a la 2 es igual a ese binomio, en este caso 4x menos 2 elevado a la 4. Como son dos exponentes, se multiplican los exponentes y quedaría que el valor de u a la n a la 2 es el binomio elevado a la 4. Observen que ya tenemos entonces u a la n elevado a la 2, ya tenemos el valor de la derivada de u a la n y también tenemos el valor de k, es decir, tenemos todos estos valores. ¿Y qué nos queda? Muy sencillo, simplemente es reemplazar esos valores y listo, ya obtengo mi derivada de esta función. Observe que en la fórmula nos pide primero copiar el signo negativo. Ya está listo, ya lo escribí. Luego reemplazo el valor de la k o sustituyo el valor de la k. Luego que multiplique a la derivada de u a la n. Fíjense, la derivada de u a la n es 8 multiplicado con el binomio 4x menos 2. Fíjense lo que hicimos acá, este cálculo. Luego, la rayita de la fracción dividido entre u a la n a la 2, que sabemos que es todo esto. Y ya, eso es todo. ¿Qué me toca? Simplemente multiplicar el 7s negativo por 8 y obtengo pues el resultado prácticamente de 56 sobre, observen algo y es muy importante. Fíjense que aquí hay dos factores iguales, tanto arriba como abajo. Como son iguales, entonces bases iguales en una división, solo resto los exponentes. Es decir, el exponente de esta base, me refiero al binomio, el exponente de este binomio es 4 y el exponente de este otro binomio es 1. ¿Cómo se dividen? Simplemente resto sus exponentes, 4 menos 1, y eso me da igual a 3. Es decir, que en el denominador quedaría el binomio elevado a la 3. Y ya, eso es todo. La derivada de esta función dada del ejemplo es igual a ¿qué? A menos 56x, todo dividido entre el binomio elevado a la 3.
Listo chicos, si te gustó el tema te invito a que te suscribas al canal, actives también la campanita para que estés informado de los temas nuevos que estamos subiendo. Bueno, nos vemos entonces en los próximos temas. Hasta luego.